Bien, buenos días con cada uno de ustedes. Agradecer al área de capacitaciones y a la coordinación quienes ustedes tienen en su servicio, para la cual me han solicitado para el día de hoy hacer una exposición o un tema más que todo que debemos nosotros como personal de salud, conocer y también manejarlo, ¿no? El tema en el cual el día de hoy les voy a exponer es bioseguridad. ¿Ya? ¿Tienen ustedes algún conocimiento qué es la bioseguridad? ¿O han escuchado de la bioseguridad? Claro, el tema de bioseguridad con el COVID se ha hecho un poco más, se podría decir, tener en cuenta más, porque la bioseguridad es, por decir, es cómo yo me cuido, cómo yo me protejo o protejo a la otra persona o al paciente. ¿Ya? Eh, Pasamos adelante. El objetivo de la bioseguridad es que ustedes tengan un conocimiento amplio de este tema con la finalidad de ¿qué? De detectar a tiempo factores de riesgos biológicos, así como prevención, ¿no? Prevenir enfermedades infectocontagiosas desde el lugar de donde ustedes están trabajando. En este caso, que ustedes son los pilotos, quienes forman ustedes parte del equipo multidisciplinario de salud. Entonces, ustedes tienen contacto directo con pacientes al momento de trasladar de un servicio hacia la ambulancia, a llevar ya sea una referencia, ya sea a sacar imágenes, ya sea radiografías, tomografías, ustedes están teniendo contacto con el paciente. Ahí. El propósito es de que siempre nosotros, en nuestra área debe haber una vigilancia por parte del área de epidemiología. En nuestro hospital contamos con un servicio de epidemiología que debe de ser supervisado todas las actividades que realizamos con la finalidad de que nosotros estar teniendo en cuenta cuáles son esos fluidos que debemos de cuidarse, porque nosotros nos podemos contagiar de diferentes formas, ya sea por vía respiratoria, ya sea de forma contacto por la piel o mucosas. Entonces nosotros debemos de siempre recibir estas capacitaciones para ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Los felicito al área de capacitaciones y a su líder que ustedes tienen un servicio. Creo que están iniciando recién a tratar temas de importancia, ¿no? Tener en cuenta de que el propósito de la bioseguridad es que ustedes también tengan insumos, todo lo necesario para que ustedes estén protegidos. Dentro de ellos tenemos pues que ustedes deben utilizar guantes, mascarillas y las batas, ¿ya? También debe de haber una vigilancia permanente de que nos informen de los índices de infecciones hospitalarias por cada servicio, porque hay pacientes que vienen o incluso nosotros podemos estar sanos, pero podemos tener contacto directo o indirecto y podemos adquirir una patología o una enfermedad. Entonces nosotros debemos de tener estos reportes mensuales, ya sea por servicios o por todo el hospital. De repente, cuántas neumonías hay adquiridas en el hospital entre pacientes, o de repente un personal que se pinchó con una aguja se contagió de hepatitis B, de VIH o de tuberculosis. Estas políticas de educación deben ser continuas para todos los trabajadores de salud, sobre todo para teniendo en cuenta los riesgos y las medidas de protección y aplicar todos nosotros las normas de bioseguridad. También hay que definir un poco la salud ocupacional hospitalaria. Esta es una disciplina que se va a encargar de ver la calidad de vida de cada trabajador. No sé si aquí en el hospital tendremos el área de salud ocupacional, desconozco, porque deberíamos de tener todos al menos una evaluación anual, todos los trabajadores, y que eso incluso a las empresas particulares les obligan a tener estas evaluaciones, ¿no? Aquí en el hospital desconozco si contamos con este servicio, ¿no? ¿Con qué finalidad? Que haya la reducción de los factores de riesgo generados obviamente en el ambiente donde nosotros trabajamos
y que se genera estos riesgos con el proceso de atención hacia un paciente. Continúas. Aquí está lo que yo les mencionaba, las infecciones ocupacionales que nosotros podemos de repente adquirir de forma respiratoria, tuberculosis o infecciones virales como la neumonía. La tuberculosis se ha hecho en los últimos años, ha tenido altas incidencias y nosotros a veces no tenemos la precaución correspondiente. Nos vamos a ver un paciente, a tocar, a trasladarlo sin tener las medidas necesarias, sin saber que de repente podemos contagiarse de tuberculosis. Suficiente es que el paciente esté ahí, empiece a toser o a hablar, a través de esas gotitas de flúor que le llamamos, empieza a estar por el aire y nosotros, si no tenemos mascarilla, lo vamos a adquirir a través por nuestras fosas nasales. Es una forma como nosotros nos contagiamos. Y también de forma cutánea o percutánea o mucosas, como por ejemplo tétanos, dermatitis, hepatitis B y VIH. Que son las formas de entrada que nos contagiamos y por qué puertas de entrada, ¿no? Continúo. Ahora sí hablamos de bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad viene a ser un conjunto de normas y procedimientos que están destinados a controlar los riesgos biológicos generados durante una atención hacia un paciente. Durante todo el proceso que nosotros realizamos, atendemos, pero también generamos riesgos. Por ejemplo, puede ser un paciente accidentado, tenemos contacto con sangre, pacientes que tosen o tienen secreciones o están con sondas, drenajes. Por todos esos medios nosotros nos podemos contagiar si es que no tenemos el principio de universalidad. La actitud va a depender de cada uno de nosotros que tomemos en cuenta las prácticas seguras. Y eso va a determinar la propia seguridad de cada uno de nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, así personalmente, no, va a determinar cuánto tú te quieres y te cuidas. O tú puedes contagiarte, ir a tu casa sin presentar síntomas y en tu casa puedes llegar a contagiar a tu familia. Puede ser a cualquier persona, ya sea las neumonías, la tuberculosis, fáciles de contagiarse con toser o hablar. La bioseguridad hospitalaria es un conjunto de medidas que son técnicas, científicas y organizadas, ¿no? Que van a prevenir de manera personal, de manera institucional y también con el medio ambiente de toda una exposición a potenciales y agentes infecciosos. Allá vamos a hablar un poco del riesgo biológico a través de la infección cruzada. ¿Qué pasa con las infecciones cruzadas? Lo dividimos en 3 puntos. Personal de toda la entidad de salud que tenemos a la parte administrativa, tenemos a los profesionales y a los servicios gerenciales por una parte. En la otra parte, que es el centro, tenemos al paciente. Ya pudo venir de repente infectado o que pudo adquirir una infección en el hospital. Y el otro está el equipo de contacto, que puede ser por contacto directo o indirecto. ¿A qué nos referimos con contacto directo? Es cuando tenemos contacto con el paciente. Indirecto, de repente utilizamos un material que fue utilizado por un paciente, pero que no tuvieron el procedimiento respectivo de limpieza, desinfección, esterilización, y nosotros cogimos ese material y también podemos contagiarse de esa manera. La cual nosotros, si tenemos contacto con un paciente, supongamos una neumonía, no tuve las precauciones, yo tuve como personal de contacto directo, luego de repente me voy al 3er piso o a ustedes que están en el área de pilotos, sin tener las precauciones estamos contagiando. O yo mismo, como atiendo al paciente, me voy a otro paciente y yo adquiero esa infección en otro lado y vengo a atender a mi paciente y también lo voy contagiando. ¿A través de qué? Uno, que a veces utilizamos guantes, un par de guantes para varios pacientes. Y eso no debe ser un par de guantes para cada paciente. Incluso ustedes cuando van a trasladar paciente, ustedes deben tener todo el material necesario como guantes en su servicio. O trasladan a un paciente, deben utilizar guantes. Termina, tienen que cambiar esos guantes y utilizar el lavado de manos. El hecho de que utilicemos guantes no significa de que ya me voy a dejar de lavar las manos. ¿Ya? Vamos a hablar de las precauciones universales. Vamos a hablar específicamente, este tema se basa en 3 puntos que ustedes tienen que aprenderse. Lo que es el principio de universalidad, ya vamos a definirlo.
el principio de el uso de barreras, que ahí tenemos a la mascarilla, lentes, guantes, bata, y también el otro punto que es la eliminación de los desechos sólidos o el manejo de los residuos sólidos. Tres puntos importantes para que recuerden, porque va a haber un post-test que voy a enviar al área de capacitaciones durante el turno de la tarde o la noche y luego ustedes van a tener que responder. Es un examen de post-test. Entonces, son tres temas importantes que vamos a trabajar. Universalidad, que vamos a definirlo por cada uno. El principio de uso de barreras y el manejo de residuos sólidos. ¿Ok? Continúa. Ahí están los tres que les acabo de mencionar. Continúa. El principio de universalidad significa que nosotros debemos de considerar a todo paciente altamente contagioso mientras no sepamos lo contrario. ¿Qué significa esto? Que si viene un paciente, yo debo tener todas las precauciones necesarias mientras no tenga de repente un resultado de laboratorio. Si es un paciente de repente sintomático que presenta tos, mientras yo no tenga su resultado de DK negativo, yo sí debo de seguir considerándole altamente contagioso para mí, para el medio ambiente, para todo el área y para toda la institución. Entonces, es que mientras a simple vista no podemos determinar nosotros qué es lo que tiene el paciente. ¿O sí podemos nosotros determinar a simple vista? No. Entonces, el principio de universalidad recuerde que debemos de considerar a todo paciente altamente contagioso. La colocación de barreras protectoras ya son los equipos diseñados que están preparados para prevenir la propagación de infecciones que pueden ser contactados o transmitidos a través del contacto o por el aire, ¿no? Estos son los que van a servir como elementos de protección para evitar transmisión al que evalúa, al que atiende, al que traslada, y que estos se clasifican en dos grandes grupos. Uno de ellos son lo que nosotros recibimos, las vacunas. Las vacunas nos ayudan también a una forma de prevenir. ¿Qué vacunas nosotros, todo el personal de salud debe tener? La vacuna de la hepatitis B, con sus 3 dosis, la vacuna del tétano, la vacuna de la influenza y la vacuna del neumococo. Esos son el esquema que nosotros, todo personal en una institución de salud debe de contar. Y lo otro que son el uso de barreras. Dentro de las físicas tenemos los guantes, el uso de barreras mecánicas y hasta la esterilización, pero que eso es cuando manipulamos materiales. Materiales, de repente algún momento ustedes en la ambulancia les pueden pedir incluso a falta de personal, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? Un laringoscopio, qué sé yo, y eso tiene que estar adecuadamente esterilizado y limpio, ¿no? Y las químicas son soluciones antisépticas que ustedes también deben de ya, no sé si lo realizan o tienen que hacerlo, las camillas, ¿no? Tenemos que limpiar. Después de que se traslada cada paciente, se tiene que dar una limpieza. ¿Con qué lo podemos hacer? Lo utilizamos, bueno, nosotros en las camillas lo estamos haciendo con amoníaco cuaternario o se puede hacer con lejía, pero cada vez que hay un traslado de paciente tiene que ser limpiado, las superficies, ¿no? Porque puede quedar secreción de sangre, cualquier secreción, y eso puede estar ahí. Nosotros también, si no tenemos los cuidados, nos infectamos o queda para otro paciente. ¿Continuamos? Esos son todo, lo que vamos a utilizar como básico, primordial, es todo lo que mencionamos ahí. Guantes, mascarilla, bata o mandil, gorro, a veces no, y los lentes también. Los lentes porque puede salpicar algo y a través de nuestra conjuntiva podemos adquirir conjuntivitis y otras patologías. La rutina de los guantes es necesario en los siguientes casos. Cuando todos los pacientes que trasladamos son pacientes en mal estado general, inconscientes, a veces tienen secreciones, presentan tos, y para prevenir utilizamos guantes. Otro es en los procedimientos de sexo vascular, que ese ya es para, de repente, los que utilizamos vías o para los que sacan exámenes de laboratorio, y también para la manipulación de objetos y superficies manchadas con sangre o superficies con fluidos corporales. Antes de colocarse los guantes, tenemos que tener también en cuenta que las uñas no estén largas, porque si no, va a romper el guante también. No utilizar relojes,
Y esto también deben ser cambiados cuando ya vemos que están dañados, que ya están manchados, y en un par de guantes para cada paciente, ¿ya? Porque a veces nosotros nos limitamos, pero al final, o sea, la finalidad es no contagiarnos nosotros ni tampoco a otros pacientes. No hay que limitarse, no, de que se acaban los guantes, seguimos pidiendo, porque es un recurso público que nosotros pedimos y las áreas correspondientes tienen que hacer la gestión necesaria, ¿no? Las mascarillas deben de cubrir la boca, nariz y barbilla. Seguimos. En los tipos de mascarillas hay dos tipos. Una, la que llamamos tres pliegues, y el respirador. El respirador es el que se utiliza para el trabajador de salud. Y la de tres pliegues o mascarillas quirúrgicas es para el paciente. Solamente este respirador debemos de utilizarlo en los pacientes que tienen tuberculosis también. Esta mascarilla que son la celeste, que son quirúrgicas cuando es un paciente con tuberculosis, nosotros no podemos asegurarse de que hay un 100% de eficacia para poder prevenirse del contagio de tuberculosis. Ese respirador o esa mascarilla celeste grande, ese debe tener el paciente con tuberculosis, esa mascarilla. ¿Cuándo debemos de cambiarlo? Son de corta duración o una vez por turno. Y si se humedecen, podemos utilizar 2 o 3 mascarillas durante el turno. Las gafas o lentes, esto se utilizaba bastante en la pandemia, ¿no? Se veía bastante que se utilizaba. A veces en los servicios hay, a veces no hay también. Pero sí es una forma de una medida de barrera que podemos prevenir las salpicaduras y evitar infecciones conjuntivales, pues, ¿no? Los mandilones, por el calor incluso a veces también poco se utiliza, pero debemos de utilizar. ¿Qué evitamos? Mancharse la piel, la ropa, porque en la ropa puede quedar la sangre, las secreciones. Es una forma como esto nos puede prevenir. Estos deben ser, pues, no de material impermeable hacia el agua, ¿no? Gobierno Regional de San Martín, Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.